En este video, analizaremos por qué Jesús es Dios. Traeremos evidencias bíblicas e históricas que respaldan esta creencia central. Acompáñanos en este recorrido de descubrimiento y reflexión, donde desentrañaremos las evidencias que nos llevan a afirmar: Jesús es Dios. Bienvenidos a Caminos Divinos, un espacio dedicado a explorar las profundidades de la fe, la historia y la teología desde una perspectiva cristiana. En este canal, nos embarcaremos en un viaje para comprender y reflexionar sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana, abordando tanto a creyentes como a aquellos que buscan respuestas. Capítulo 1. La divinidad de Jesús en las Escrituras Bíblicas. Introducción a la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús es una doctrina central en el cristianismo que sostiene que Jesús de Nazaret no solo fue un ser humano excepcional, sino que también es Dios encarnado. Esta creencia se fundamenta en diversas declaraciones y acciones atribuidas a Jesús en las Escrituras, que indican su naturaleza divina y su unidad con el Padre. Reconocer a Jesús como Dios no solo define su identidad, sino que también tiene profundas implicaciones para la teología cristiana, la salvación y la relación personal con Dios. La divinidad de Jesús también tiene implicaciones prácticas para los creyentes, ya que define la manera en que se relacionan con Dios y entienden su propia identidad en Cristo. Reconocer a Jesús como Dios implica una adoración y reverencia que trasciende el respeto hacia un maestro o líder espiritual. Antiguo Testamento y las profecías sobre el Mesías. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías que, según la interpretación cristiana, se cumplen en la persona de Jesús. Por ejemplo, Isaías 9:6 describe al Mesías como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, títulos que sugieren una naturaleza divina. Además, en Miqueas 5:2, se profetiza que el Mesías nacerá en Belén, una profecía que se cumple en el nacimiento de Jesús según los Evangelios. Otra figura significativa es la de Melquisedec, mencionado en Génesis 14:10 y citado en Salmos 110:1. En Hebreos 5:6 y 7:17, Melquisedec es interpretado como una prefiguración de Jesús, subrayando su realeza eterna y su sacerdocio divino. Estos pasajes del Antiguo Testamento no solo anticipan la llegada del Mesías, sino que también insinúan su naturaleza divina, preparando el terreno para la revelación completa de Jesús como Dios en el Nuevo Testamento. Estas profecías no solo anticipan la llegada del Mesías, sino que también insinúan su naturaleza divina, preparando el terreno para la revelación completa de Jesús como Dios en el Nuevo Testamento. Declaraciones directas de divinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hay múltiples declaraciones que afirman la divinidad de Jesús. Uno de los pasajes más claros se encuentra en Juan 1 del 1 al 14, donde se establece que el Verbo, Logos, existía desde el principio con Dios y que el Verbo era Dios. Este pasaje no solo identifica a Jesús con el Logos, sino que también lo declara como Dios mismo. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, subrayando la completa divinidad de Cristo. Además, en Hebreos 1:8, Dios se dirige a Jesús como su Hijo con atributos divinos. Tu trono, oh Dios, es eterno por los siglos de los siglos. Las propias palabras de Jesús también reflejan su divinidad. En Juan 10:30, Jesús declara: yo y el Padre somos uno, lo que ha sido interpretado como una afirmación de su unidad esencial con Dios. En Juan 8:58, Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy, utilizando el nombre divino yo soy que resuena con el nombre de Dios revelado en Éxodo 3:14. Además, en Filipenses 2:6 y 7, se describe a Jesús como en forma de Dios que, por amor, se despojó de su divinidad y tomó la forma de siervo, subrayando su naturaleza divina que eligió encarnarse para la redención de la humanidad. Estos pasajes, entre otros, forman la base bíblica para la creencia en la divinidad de Jesús,
estableciendo una conexión directa entre él y Dios y afirmando su naturaleza divina en múltiples aspectos. Capítulo 2. Evidencias históricas de la divinidad de Jesús. Testimonios históricos externos. Además de los textos bíblicos, varios historiadores del siglo I y II mencionan a Jesús, proporcionando una corroboración externa a los relatos cristianos. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, en sus Antigüedades judaicas menciona a Jesús como un hombre sabio y el Cristo. Aunque algunas partes de este texto son objeto de debate por posibles interpolaciones, la mayoría de los estudiosos coinciden en que Josefo sí hace referencia a Jesús en su obra. Tácito, un historiador romano del siglo I, en sus anales confirma la existencia de Cristo y su ejecución bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Estas referencias, aunque breves, apoyan la historicidad de Jesús y su impacto en la sociedad de la época. Otros testimonios externos incluyen los escritos de Suetonio y el Talmud, que mencionan a Jesús de manera indirecta, señalando su influencia y la existencia de comunidades que lo seguían. Suetonio menciona a Crestus en sus Vida de Claudio, que muchos identifican con Cristo, señalando disturbios entre los judíos en Roma relacionados con él. El Talmud, aunque más tardío, hace referencias a Jesús como un hechicero que condujo a Israel al pecado, lo que aunque no es positivo, confirma su existencia y el impacto de su enseñanza. Estos testimonios externos, aunque limitados, proporcionan una base histórica adicional que respalda la existencia de Jesús como una figura histórica real y significativa. La rapidez con la que el cristianismo se expandió después de la muerte de Jesús también sugiere que algo extraordinario ocurrió, ya que una nueva religión difícil de adoptar no habría prosperado tan rápidamente sin un evento central impactante. La resurrección, hecho histórico y teológico. La resurrección de Jesús es central para la fe cristiana y se considera un evento histórico clave. La tumba vacía, los testimonios de múltiples testigos y la rápida expansión del cristianismo son aspectos que los apologistas utilizan para argumentar la realidad de la resurrección. Históricamente, la tumba vacía es ampliamente aceptada entre los estudiosos, incluso aquellos que no son cristianos. La ausencia de pruebas tangibles del cuerpo de Jesús y la ausencia de relatos contemporáneos que sugieran un cuerpo robado o perdido respaldan la idea de una resurrección. Además, los relatos de apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos y a otros seguidores han sido consistentes en los evangelios y en las cartas de Pablo, proporcionando una base sólida para la creencia en la resurrección. Teológicamente, la resurrección no solo valida las afirmaciones divinas de Jesús, sino que también asegura la esperanza de vida eterna para los creyentes. Es vista como la confirmación definitiva de su divinidad y su triunfo sobre el pecado y la muerte. La resurrección también establece el fundamento para la fe cristiana en la resurrección de los muertos y la vida eterna, ofreciendo una esperanza concreta que trasciende la muerte física y garantiza la redención y el triunfo final sobre el pecado y la muerte. Además, la resurrección de Jesús es vista como la inauguración de una nueva era, donde la muerte ya no tiene la última palabra y la esperanza de resurrección y vida eterna es accesible para todos los creyentes. Este evento no solo transformó a sus discípulos, quienes pasaron de estar desmoralizados a convertirse en líderes valientes de una nueva fe, sino que también tuvo un impacto profundo en la estructura y la teología de la iglesia primitiva, que se basó en la certeza de la resurrección para su misión evangelizadora. La tumba vacía. Análisis crítico. La tumba vacía es uno de los puntos más debatidos en torno a la resurrección. Investigaciones arqueológicas y análisis históricos sugieren que no hay evidencia que contradiga la afirmación de que Jesús resucitó. La falta de restos en la tumba puede ser interpretada de varias maneras, pero ninguna ofrece una explicación más plausible que la resurrección misma. Las teorías alternativas, como el robo de la tumba o la resurrección espiritual, enfrentan dificultades lógicas y evidenciales. La teoría del robo de la tumba carece de motivación clara,
ya que los guardias que supuestamente estarían involucrados habrían tenido que contradecir abiertamente a las autoridades romanas, lo cual hubiera tenido consecuencias graves. Además, los relatos bíblicos mencionan que los guardias quedaron atónitos y que las autoridades quedaron insatisfechas con las explicaciones ofrecidas por los líderes religiosos, lo que hace improbable que el robo haya sido una solución aceptable. La idea de una resurrección espiritual no explica adecuadamente las narraciones de apariciones físicas de Jesús a sus seguidores. Las interacciones descritas en los evangelios incluyen toques, comidas compartidas y la presencia física tangible de Jesús, lo que sugiere una resurrección física más que espiritual. Estas apariciones físicas son cruciales para la comprensión cristiana de la resurrección como un evento tangible y verificable. Otra teoría es que Jesús no murió en la cruz, pero las evidencias médicas y los testimonios históricos de su muerte por crucifixión refutan esta teoría. Las heridas de la crucifixión, como las perforaciones en las manos y los pies, y la ausencia de evidencia de supervivencia, apoyan la muerte real de Jesús. En conjunto, la tumba vacía se sostiene como una evidencia significativa que apoya la resurrección histórica de Jesús, fortaleciendo la creencia en su divinidad. La falta de evidencia contraria y la coherencia de los relatos bíblicos ofrecen una base sólida para la creencia en este evento histórico, que es fundamental para la fe cristiana. Capítulo 3. La vida pública de Jesús y sus atributos divinos. Milagros y señales divinas. Los evangelios relatan numerosos milagros realizados por Jesús, desde sanaciones hasta control sobre la naturaleza. Estos actos no solo demuestran su compasión, sino también su autoridad divina y su capacidad para intervenir en el orden natural. Uno de los milagros más significativos es la resurrección de Lázaro, narrada en Juan 11. Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Este milagro no solo demuestra su poder sobre la muerte, sino que también anticipa su propia resurrección, reforzando su identidad divina. Otro milagro notable es la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimenta a miles con unos pocos alimentos. Mateo 14:33. Este milagro no solo demuestra su capacidad para proveer, sino que también simboliza su rol como el pan de vida, que alimenta espiritualmente a la humanidad. La calma de la tormenta, Mateo 8 del 23 al 27, es otro ejemplo que subraya su autoridad sobre la naturaleza. Al calmar la tempestad, Jesús revela su dominio sobre las fuerzas naturales, un atributo reservado para Dios en las Escrituras. Además, las sanaciones realizadas por Jesús, como la de los ciegos, los leprosos y los paralíticos, demuestran su poder para restaurar la salud física y espiritual. Estos milagros no solo alivian el sufrimiento humano, sino que también sirven como señales de su autoridad divina y su misión redentora. Estos milagros, entre otros, son vistos como signos que apuntan a la naturaleza divina de Jesús, validando sus enseñanzas y su misión salvadora. Los milagros no solo sirven para demostrar su poder, sino que también cumplen profecías del Antiguo Testamento que señalan al Mesías como un ser divino con autoridad sobre la vida y la muerte. Autoridad y enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba con una autoridad única que contrastaba con los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 7:29, se dice que enseñaba así, y su autoridad no era de los hombres, indicando una fuente divina para su enseñanza. Sus parábolas y discursos, como el Sermón del Monte, presentan una profundidad moral y espiritual que trasciende las enseñanzas convencionales de la época. Además, Jesús reivindicó prerrogativas que, en el contexto judío, solo pertenecían a Dios. Por ejemplo, en Marcos 2 del 5 al 7, Jesús perdona los pecados de un paralítico, lo que provoca la acusación de blasfemia por parte de los fariseos, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Esta afirmación no solo subraya su autoridad divina, sino que también provoca una reacción que conduce a su confrontación con los líderes religiosos. La enseñanza de Jesús sobre su identidad y su relación con el Padre, como se ve en Juan 14 del 6 al 11, donde declara:
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, refuerza su reclamo de divinidad. Estas enseñanzas no solo establecen su autoridad, sino que también invitan a una comprensión más profunda de su identidad como Dios encarnado. Jesús también introdujo conceptos revolucionarios en sus enseñanzas, como el amor al prójimo sin límites, el perdón incondicional y la humildad como virtudes supremas. Estos principios éticos no solo desafían las normas sociales y religiosas de la época, sino que también reflejan una sabiduría divina que trasciende el conocimiento humano común. Además, las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios ofrecen una visión renovada de la relación entre Dios y la humanidad, enfocándose en la justicia, la misericordia y la verdad. Este enfoque teológico establece una base sólida para la moralidad cristiana y la práctica de la fe, subrayando la naturaleza divina de Jesús como fuente de verdad y guía espiritual. La relación con Dios Padre. La relación entre Jesús y el Padre es un aspecto clave de su divinidad. En Juan 10:30, Jesús afirma, «Yo y el Padre somos uno», lo que ha sido interpretado como una declaración de unidad esencial con Dios. Esta afirmación no solo indica una estrecha relación, sino una unidad de esencia que apunta a la divinidad compartida. En Juan 14:9, Jesús dice, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», enfatizando que su persona refleja completamente la naturaleza y carácter de Dios. Esta íntima conexión subraya la creencia en la Trinidad y la naturaleza divina de Jesús, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una sola esencia divina. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, donde ora por la unidad de sus seguidores y revela su deseo de que sean uno como Él y el Padre son uno, también refleja su relación única y su rol divino en la redención de la humanidad. Esta relación estrecha y divina no solo define la identidad de Jesús, sino que también establece el fundamento para la doctrina de la Trinidad, que es central en la teología cristiana. La Trinidad afirma que Dios es un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una plenamente Dios, pero no tres dioses. Esta comprensión es esencial para la fe cristiana y está intrínsecamente ligada a la comprensión de la divinidad de Jesús. Además, la relación entre Jesús y el Padre es ejemplificada en sus acciones y enseñanzas. Jesús actúa siempre en conformidad con la voluntad del Padre, demostrando una obediencia perfecta y una armonía total con Dios. Esta sumisión no es una indicación de inferioridad, sino una muestra de su amor y compromiso con la misión divina de redención. Capítulo 4. Eventos clave en la vida de Jesús. La venida de Jesús y el contexto histórico. La llegada de Jesús al mundo ocurrió en un periodo de agitación política y social bajo el dominio romano. Judea, la región donde nació, estaba marcada por tensiones entre la población judía y el gobierno romano, así como por expectativas mesiánicas de liberación y redención. Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, proclamando el reino de Dios y ofreciendo un mensaje de esperanza y transformación. Su predicación atrajo a multitudes, y su mensaje desafió las estructuras religiosas y sociales establecidas, lo que generó tanto seguidores entusiastas como opositores decididos. Interacciones con figuras como Herodes y Pilato son esenciales para entender el contexto de su vida y muerte. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y Poncio Pilato, el procurador romano, desempeñaron roles cruciales en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús, reflejando las complejidades políticas y religiosas de la época. Jesús navegó este entorno complejo con una misión clara de ofrecer redención y reconciliación entre Dios y la humanidad. Su mensaje de amor, perdón y justicia resonó profundamente en una sociedad dividida y oprimida, ofreciendo una alternativa a las estructuras de poder y opresión existentes. El problema con Herodes y la huida a Egipto. La historia del nacimiento de Jesús está marcada por la amenaza de Herodes el Grande, quien, al enterarse del nacimiento de un rey de los judíos a través de la profecía de los magos, ordenó la matanza de los inocentes en Belén, Mateo 2 del 14 al 18. Este evento,
conocido como la matanza de los inocentes, es una señal de los peligros inmediatos que enfrentó Jesús desde su nacimiento. Como respuesta a esta amenaza, José y María recibieron la instrucción divina de huir a Egipto, cumpliendo así la profecía de Oseas 111:1, de Egipto llamé a mi hijo. Esta huida no solo salvó a Jesús de la muerte, sino que también simboliza la protección divina sobre él y su cumplimiento de las Escrituras, subrayando su papel como el Mesías prometido. La vida en Egipto, aunque breve, es significativa teológicamente, ya que refleja la conexión de Jesús con las historias de redención y salvación del Antiguo Testamento, reforzando su identidad como el Salvador esperado. La reanudación de su vida pública tras el regreso a Nazaret marca el inicio de su ministerio, que se desarrollará en un contexto de expectativa mesiánica y tensiones sociales. Este evento también simboliza la universalidad de la misión de Jesús, que no está limitada a Israel, sino que abarca a todas las naciones, cumpliendo así las promesas de Dios de redención para toda la humanidad. La vida pública de Jesús. Durante su ministerio, Jesús realizó enseñanzas innovadoras, parábolas profundas y milagros impresionantes. Su vida pública estuvo marcada por actos de amor, justicia y desafío a las injusticias sociales y religiosas. Por ejemplo, su enseñanza en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, presenta principios éticos y espirituales que han influido profundamente en la moralidad occidental. Además, Jesús estableció una comunidad de seguidores comprometidos, quienes no solo lo veían como un maestro, sino también como el Mesías y finalmente, como el Señor resucitado. Su interacción con diversos grupos, incluidos los marginados, los pecadores y los poderosos, demuestra su inclusividad y su mensaje de redención para todos. La confrontación con los líderes religiosos, como los fariseos y los saduceos, resalta su autoridad única y su rechazo de las hipocresías religiosas de la época. Estos enfrentamientos prepararon el escenario para su arresto y crucifixión, mostrando cómo su vida pública desafió las estructuras establecidas en favor de una renovación espiritual y moral. La parábola del buen samaritano, el encuentro con la mujer samaritana en el pozo y la limpieza del templo son ejemplos de cómo Jesús aplicaba sus enseñanzas en situaciones concretas, ofreciendo soluciones prácticas y espirituales que reflejan su sabiduría divina. Además, Jesús mostró un profundo compromiso con la justicia social, defendiendo a los oprimidos y criticando las prácticas injustas de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Su defensa de los marginados, como los recaudadores de impuestos y las mujeres, demostró su rechazo de las barreras sociales y su visión inclusiva del reino de Dios. La muerte y resurrección de Jesús. La crucifixión de Jesús fue un acto de sacrificio que cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías sufriente, como se ve en Isaías 53. La crucifixión, un método de ejecución romano reservado para los criminales más graves, subraya la injusticia y el costo del sacrificio de Jesús por la humanidad. La resurrección al tercer día, narrada en los Evangelios, confirmó su victoria sobre la muerte y validó sus afirmaciones divinas. Este evento no solo transformó a sus discípulos, quienes pasaron de estar desmoralizados a convertirse en líderes valientes de una nueva fe, sino que también estableció la base de la esperanza cristiana en la vida eterna. La resurrección también cumplió las promesas de las Escrituras y demostró la realidad de la vida después de la muerte, fortaleciendo la creencia en la divinidad de Jesús y su papel como Salvador. Este evento es considerado el fundamento de la fe cristiana, ya que sin la resurrección, la predicación de los apóstoles y la fundación de la Iglesia carecerían de base sólida. Además, la resurrección asegura la creencia en la resurrección de los muertos y la vida eterna para todos los creyentes, ofreciendo una esperanza concreta que trasciende la muerte física y garantiza la redención y el triunfo final sobre el pecado y la muerte. Capítulo 5. La resurrección y la evidencia científica. Narrativas de la resurrección en los Evangelios. Cada evangelio presenta la resurrección con detalles que, aunque con variaciones, son consistentes en su esencia: la tumba vacía, las apariciones a los discípulos y la transformación de estos últimos en líderes fervientes del cristianismo.
Esta coherencia entre los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fortalece la credibilidad del evento. Mateo 28 describe cómo las mujeres encontraron la tumba vacía y recibieron el mensaje de un ángel sobre la resurrección. Este pasaje incluye la aparición de Jesús a las mujeres y la comisión para informar a los discípulos. Marcos 16 también relata la tumba vacía y las apariciones a María Magdalena y otros discípulos, aunque algunos manuscritos más antiguos no incluyen la narrativa de las apariciones. Sin embargo, la versión más completa incluye estas interacciones, reafirmando la resurrección. Lucas 24 detalla las apariciones a los discípulos en el camino a Emaús y posteriormente a todos los 11. Este relato incluye el reconocimiento de Jesús a través del pan bendecido, subrayando la realidad física de su resurrección. Juan 20 enfatiza las apariciones a María Magdalena y a los discípulos, incluyendo la interacción con Tomás, quien inicialmente duda pero luego cree tras ver las heridas de Jesús. Este pasaje resalta la evidencia tangible de la resurrección y la transformación de los discípulos. Estas narrativas, al ser independientes entre sí, refuerzan la autenticidad del evento, ya que cada autor presenta testimonios complementarios que juntos crean un testimonio sólido de la resurrección. Evidencia científica y arqueológica. Investigaciones modernas han examinado la tumba de Jesús y el contexto arqueológico de Jerusalén en el siglo I. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia que contradiga la narración bíblica de la tumba vacía. De hecho, algunas investigaciones arqueológicas sugieren que las prácticas de sepultura de la época hacían improbable que el cuerpo permaneciera en la tumba durante mucho tiempo debido al clima y a la costumbre de mover los cuerpos rápidamente para evitar la descomposición. El descubrimiento de la iglesia del Santo Sepulcro, que se considera el lugar tradicional de la tumba de Jesús, respalda las narraciones bíblicas. Este sitio ha sido excavado y estudiado por arqueólogos, aunque no se puede probar de manera concluyente que sea la tumba exacta de Jesús. Sin embargo, la ubicación y las características de la tumba son consistentes con los relatos de los evangelios. Además, el rápido crecimiento del cristianismo en una comunidad inicialmente escéptica sugiere que algo significativo, como la resurrección, ocurrió. En un entorno donde el cuerpo de Jesús era conocido por estar en la tumba y no se encontraron evidencias de robo o desaparición, la resurrección se presenta como la explicación más plausible. Aunque la ciencia moderna no puede probar la resurrección como un evento sobrenatural, la falta de evidencia contraria y la coherencia de los relatos bíblicos ofrecen una base sólida para la creencia en este evento histórico. Argumentos contrarios y su refutación. Teorías alternativas han sido propuestas para explicar la tumba vacía, pero enfrentan desafíos significativos. Robo de la tumba. La teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para fingir la resurrección carece de motivación clara. Además, las guardias romanos que supuestamente estarían involucrados tendrían que contradecir abiertamente a las autoridades, enfrentando posibles repercusiones severas, lo que hace esta teoría poco plausible. Resurrección espiritual. La idea de una resurrección espiritual no explica adecuadamente las narraciones de apariciones físicas de Jesús a sus seguidores. Las interacciones descritas en los evangelios incluyen toques, comidas compartidas y la presencia física tangible de Jesús, lo que sugiere una resurrección física más que espiritual. Jesús no murió en la cruz. Algunos argumentan que Jesús no murió en la cruz, basándose en interpretaciones alternativas de los relatos bíblicos. Sin embargo, las evidencias médicas y los testimonios históricos de su muerte por crucifixión refutan esta teoría. Las heridas de la crucifixión, como las perforaciones en las manos y los pies, y la ausencia de evidencia de supervivencia, apoyan la muerte real de Jesús. En conjunto, estas refutaciones demuestran que las teorías alternativas son menos plausibles que la explicación de la resurrección física, respaldando la creencia en la divinidad de Jesús. Capítulo 6. Impacto y relevancia de la divinidad de Jesús hoy. Influencia en la teología cristiana.
La creencia en la divinidad de Jesús ha influido profundamente en la formulación de doctrinas cristianas fundamentales, como la Trinidad, la expiación y la salvación. La doctrina de la Trinidad, que define a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, depende de la comprensión de Jesús como Dios encarnado. Diferentes denominaciones interpretan y enfatizan aspectos variados de esta doctrina, pero la centralidad de Jesús como Dios es un punto de convergencia. La divinidad de Jesús también ha moldeado la comprensión cristiana de la naturaleza humana y divina, la relación entre Dios y la humanidad y el camino hacia la redención. Además, la teología cristiana contemporánea continúa explorando y desarrollando estas ideas, asegurando que la creencia en la divinidad de Jesús siga siendo relevante y central en el pensamiento cristiano moderno. Las discusiones teológicas actuales abordan temas como la encarnación, la exaltación y la eternidad de Cristo, profundizando en la comprensión de su naturaleza divina y su papel en la obra redentora. La influencia de la divinidad de Jesús también se extiende a la liturgia y la práctica religiosa, donde se celebra su divinidad a través de sacramentos como la Eucaristía y el bautismo, que simbolizan su sacrificio y su resurrección para la salvación de la humanidad. Relevancia para no cristianos y ateos. Para aquellos fuera de la fe cristiana, la figura de Jesús como Dios representa una combinación única de humanidad y divinidad que ofrece respuestas a preguntas profundas sobre el propósito, el sufrimiento y la moralidad. La vida y enseñanzas de Jesús han influido en la ética, la filosofía y la cultura occidental, proporcionando un marco moral que resuena más allá de las fronteras religiosas. El respeto hacia diversas creencias es fundamental en el diálogo interreligioso y en la construcción de puentes de entendimiento. Presentar a Jesús como Dios no solo es una afirmación de fe, sino también una invitación a explorar las profundidades de su impacto histórico y cultural. Para los ateos, los argumentos históricos y evidencias de la resurrección pueden ofrecer un terreno para la reflexión sobre la posibilidad de lo sobrenatural y el significado de la existencia humana, fomentando un diálogo respetuoso y abierto. Además, el impacto cultural de Jesús como figura divina se manifiesta en obras de arte, literatura, música y movimientos sociales que han buscado emular sus enseñanzas y su ejemplo de amor, sacrificio y justicia. Esta influencia cultural demuestra cómo la divinidad de Jesús sigue siendo relevante y poderosa en el mundo contemporáneo, ofreciendo esperanza, propósito y dirección a millones de personas. Testimonios y transformaciones personales. Numerosos testimonios de individuos que han experimentado una transformación personal a través de la fe en Jesús como Dios ilustran el impacto tangible de esta creencia. Estas historias de cambio y redención, que van desde la superación de adicciones hasta la restauración de relaciones rotas, reflejan el poder transformador de la fe en la vida cotidiana. Estas experiencias personales no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también sirven como testimonios convincentes para aquellos que buscan comprender el impacto real de la divinidad de Jesús. La transformación personal es vista como una evidencia de la intervención divina en la vida de las personas, demostrando cómo la creencia en Jesús como Dios puede cambiar vidas de manera profunda y duradera. Además, el impacto cultural y social de la creencia en la divinidad de Jesús se manifiesta en obras de arte, literatura, música y movimientos sociales que han buscado emular las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Estas influencias demuestran cómo la divinidad de Jesús sigue siendo relevante y poderosa en el mundo contemporáneo, ofreciendo esperanza, propósito y dirección a millones de personas. Las organizaciones cristianas y las comunidades de fe continúan promoviendo la enseñanza de la divinidad de Jesús como una verdad fundamental, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus enseñanzas y a vivir de acuerdo con sus principios. Este legado continuo asegura que la creencia en la divinidad de Jesús permanezca viva y significativa en el corazón de la humanidad. Conclusión. En conclusión, la evidencia bíblica e histórica respalda de manera convincente la creencia de que Jesús es Dios. Desde las profecías cumplidas y sus milagros, hasta su resurrección y el impacto duradero en la humanidad, Jesús se presenta como la encarnación divina que ofrece esperanza y redención. La divinidad de Jesús no solo define su identidad,
sino que también establece la base de la fe cristiana, ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Te invitamos a reflexionar sobre estos aspectos y a unirte a nosotros en caminos divinos para seguir explorando juntos la fe y la verdad. Decir Jesús es Rey es proclamar una verdad que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos episodios y ser parte de esta comunidad de fe y conocimiento. Juntos, seguiremos descubriendo los caminos divinos que nos llevan a una comprensión más profunda de Jesús como Dios y Rey de nuestras vidas.